siempre se demora unos minutitos porque lamentablemente, no, más bien está bien, tenemos muchas páginas que nos reproducen este enlace por Facebook, entonces como son varias páginas se demora un poquitín más de lo normal. Disculpen, en Facebook Live ya está transmitiendo ya la Ya está compañera Vera. transmitiendo. Ah, Ya perfecto. No está. sé qué pasó, no me dio el ok, Bélgica. Ya, ya, Entonces, ya tiene más de 5 minutos transmitiendo. muchísimas gracias por esa información. Me parece que Bélgica no me avisa. No, solo son 5 segundos. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, entonces iniciamos. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Sobre todo, muchísimas gracias a Sonia por su tiempo, por aceptar nuestra invitación para hablar sobre este tema muy, muy importante. Todos tenemos que estar informados. Es en realidad yo personalmente lo considero uno de los temas más importantes para la población, porque es una de las herramientas que nos empodera de una manera muy fuerte para tener una participación activa. Tengo el orgullo, en realidad, de presentar a esta abogada, Sonia Vera García, porque es manabita como yo. Entonces, los manabitas somos una provincia muy unida y cada vez que nos encontramos en el camino a otro manabita no nos queda por naturaleza más remedio que darnos la mano. Sonia Vera es máster en Derecho Administrativo de la Universidad Andina Simón Bolívar, es especialista en Derecho Electoral y activista de derechos humanos. Es experta gubernamental ante el Mecanismo de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esto fue del 2011 al 2013, fue consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 2015 al 2018, ese es nuestro tema actual, o sea que es una experta en este campo. Actualmente es postulante al PDH de Ciudadanía y Derechos de la Universidad de Barcelona. Es solicitante de protección internacional ante el gobierno español desde el 2018 y es asesora jurídica voluntaria en organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana de migrantes en Europa y en Estados Unidos. Es actualmente también un trabajo muy fuerte que está realizando. Y bueno, Sonia, nuevamente muchísimas gracias. Para mí es la verdad un orgullo tenerte aquí con nosotros hablando de este tema. Bienvenida y la plataforma es tuya. No sé si le han abierto, sí, está todo, ¿no? Ponla por favor, Bélgica de Cojosa, Sonia. Sonia, bienvenida. Muchísimas gracias y por si acaso escuchan ahí algún gritito, es mi hija que está por ahí dando vueltas, Ana Victoria. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Para mí siempre va a ser un placer estar en este tipo de eventos en los cuales el objetivo principal es que la ciudadanía se empodere de sus derechos y puede hacer ese tan llamado control social que para mi criterio personal es la única arma que tenemos los ciudadanos para combatir la corrupción. Bueno, para poder hacer una especie de antecedentes de todos estos mecanismos de participación ciudadana y control social, es muy importante que la ciudadanía sepa y esté consciente de que a raíz de la consulta popular, de la Asamblea Constituyente del año 2008, en Ecuador se crearon una serie de instituciones. Se crearon dos funciones más a las tradicionales, la electoral y la función de transparencia y control social. Y en esta función de transparencia y control social, que es la que nos atañe, porque es la que tiene la ardua tarea pues, de acercar a la ciudadanía a este empoderamiento y a este control social. Es muy importante que sepamos que es a través de la Constitución del año 2008 que se da ese paso cuantitativo y cualitativo en la defensa de los derechos. Hay gente que hace muchísimas críticas, ¿no? Porque dicen pues que las organizaciones sociales toda la vida han estado participando y el crear una institucionalidad para poder regirlos es
es atentatorio contra esa misma organización social. Entonces, hay diversos análisis, ¿no? Yo creo que con la Constitución del 2008, pues los ecuatorianos corrimos 100.000 años luz en correlación a esa institucionalidad que teníamos y a la que en muchos países de Latinoamérica existe. Entonces, pues, a más de crear estas dos funciones del Estado, darle poderes, derechos a la naturaleza, yo creo que una de las invenciones más revolucionarias fue esta función de transparencia y control social. Crear este Consejo de Participación Ciudadana que se hizo popular a raíz de la consulta en la que se lo pretendía cesar y poner a un transitorio, se volvió popular porque la mayoría de las personas no sabían que existía el Consejo, no sabía para qué existía, qué hacía, no sabían absolutamente nada. Entonces, cuando recién se empezó a hablar del Consejo fue precisamente porque querían destituir a todos los consejeros. Y es una pena, ¿no? Yo desde el año 2010, en el año 2009 ingresé al gobierno de la Revolución Ciudadana como asesora jurídica de la Secretaría de la Presidencia de la República. Y a partir de ese momento, pues yo me fui interesando en este consejo, porque yo toda la vida he estado muy interesado en el tema del empoderamiento de los derechos de los ciudadanos. Y, y cuando lo empecé a revisar y cuando empecé a empaparme de toda la normativa que existía y poco a poco lo que se fue creando, siempre lo consideré como una institución de avanzada, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que obviamente este Consejo de Participación Ciudadana es el meollo del conflicto, ¿no? Porque en esta institución hay tres aspectos fundamentales de la vida de la institucionalidad del Estado. Entonces, primero, los consejeros, que son 7 consejeros, son elegidos por el Consejo Nacional Electoral, eran elegidos por el Consejo Nacional Electoral mediante un concurso de méritos y oposición, que a raíz de la malhadada reforma a la Constitución del año 2018, 10 años después, esta elección ya no es por concurso de méritos y oposición, sino por elección popular, lo cual trae muchísimas dificultades porque estas personas no pueden ser miembros de partidos políticos, no pueden estar afiliadas, no, o sea, ni siquiera se las puede conocer. Muchas veces muchos de nosotros no conocemos a los candidatos de un partido político y mucho menos vamos a conocer a personas que son comunes y corrientes y que tienen que ser avaladas por organizaciones sociales que tampoco la ciudadanía conoce. Entonces sí es una desventaja súper seria con respecto a cualquier otro candidato de cualquier otra dignidad. Entonces, pues este Consejo de Participación Ciudadana que se crea en el año 2008 tiene 3 aspectos fundamentales que es, primero, hacer ese enlace de la ciudadanía con la institucionalidad, es promover los mecanismos de participación ciudadana y control social. El segundo es la lucha contra la corrupción y finalmente es la elección de las autoridades. Entonces, ahora hemos tenido algunos talleres para los que han podido ser parte de los talleres que he podido dar, pero es importante que nos centremos al primer aspecto fundamental del Consejo de Participación Ciudadana, que son los mecanismos de participación social y lucha contra la corrupción. Existen una infinidad de mecanismos. Es como cuando estás en la cocina y alguien te hace un pedido, o sea, es como, o sea, yo quiero papas fritas, el otro quiere encebollado, el otro... Hay variedad y dependiendo de las necesidades de cada uno. Es decir, por ejemplo, si necesitamos revisar la celebración de un contrato y la ciudadanía quiere saber cómo se está gestionando el cumplimiento de un proyecto, pues bueno, lo que les corresponde es una veeduría ciudadana. Que si nosotros queremos observar el cumplimiento de una política pública, por ejemplo, qué sé yo, el cumplimiento de la ley de personas con discapacidad, pues bueno, eso amerita que sea un observatorio.
que en los cabildos, en los municipios, en las juntas parroquiales, donde existen grupos colegiados, necesitan saber sobre la toma de una decisión. Pues bueno, soliciten, la ciudadanía puede solicitar la silla vacía. Que para poder realizar el presupuesto municipal, necesitamos que en lugar de una cancha de fútbol que quería el presidente de la junta parroquial de un cantón de Sucumbíos, quiere hacer una cancha de fútbol, pero las madres quieren que sea una guardería, pues entonces las madres tendrán que participar del presupuesto participativo. Que vino un candidato y ofreció el oro y el moro y no lo cumplió. Entonces, ¿qué tengo que hacer como ciudadano? Pues fácil, tengo que estar en su rendición de cuentas y debo de aplicar la normativa de la rendición de cuentas. No es un evento social donde el alcalde, el prefecto, el gobernador o cualquier autoridad del Estado hace una reunión entre amigos y todo el mundo le hace la venia y dice, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. No, la ciudadanía puede tomar el plan de gobierno de la autoridad que eligió versus la rendición de cuentas y pedirle cuentas, valga la redundancia, ¿por qué no cumplió? ¿Por qué no cumplió? Y calificarlo. Eso es muy importante y esa calificación pues tendrá que ser remitida a al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y así existen innumerables mecanismos de participación. Por ejemplo, vámonos a un tema mucho más asequible aquí, que nos están cerrando los consulados en el exterior. Entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía ecuatoriana migrante en el exterior? Pues puede convocar a una asamblea, al embajador y pedirle cuentas o pedirle cuenta al mismo presidente. O sea, a una asamblea ciudadana, si en un cantón no se le está dando solución a un determinado problema, los ciudadanos tienen la capacidad de convocar a cualquier autoridad pública, inclusive el mismo presidente, a una asamblea ciudadana. Y si la autoridad no delega a nadie o no va, se puede abrir un proceso por coartar los derechos de participación de la ciudadanía e inclusive esa autoridad podría ser destituida. Entonces, como se dan cuenta, existe un sinnúmero de mecanismos que se los puede aplicar, que obviamente esto es una breboca de todos los mecanismos que se pueden hacer, porque cada mecanismo tiene su propia normativa y tiene su propio mecanismo, o sea, su propio tiene su propio procedimiento para poder implementarlo. Entonces, por ejemplo, la veeduría y el observatorio, ¿qué se diferencia? Pues la veeduría tiene un inicio y un fin. El observatorio es una política pública que se continúa en el tiempo, que posiblemente sus mecanismos para implementarlo sean parecidos, que tienen que recibir, que tienen que solicitarse al Consejo de Participación Ciudadana, que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que abrir una convocatoria para determinado observatorio o veeduría. Perfecto. Pero ¿qué es lo importante? Que no es que si a mí se me ocurre hacer una veeduría, yo, Sonia Vera, que vivo en Barcelona, quiero hacer una veeduría de la prestación de los servicios consulares en el Consulado de Barcelona, entonces porque como yo la solicito y la abro, entonces yo solo voy. No. Es obligación del Consejo de Participación Ciudadana abrir esa veeduría para cualquier ciudadano que quiera formar parte de esa veeduría, porque lo importante de la participación ciudadana es que no sea politizada, no es que si esta gente que está en el cargo en este momento es enemiga mía, entonces sí la controlo y la vigilo con mis acólitos que somos contrarios a su partido de gobierno. No, la participación ciudadana se abre y cualquier persona puede observar
puede hacer informes, puede mandar recomendaciones y es obligación del Consejo de Participación Ciudadana darle trámites a todos estos requerimientos de creaciones de veedurías y observatorios ciudadanos. Asimismo, existe, yo ya realmente no sé cómo quedó el tema de la planificación, pero cuando estaba Semplades, la planificación creaba también unos mecanismos de participación ciudadana en los gobiernos locales y seccionales. Entonces, bueno, como se desapareció las Semplades, realmente no sé cómo quedó el tema, pero sí es muy importante que nosotros sepamos la joya que tenemos como Constitución, porque yo alguna vez, como fui consejera cesada, pues conversaba con mis abogados que son del colectivo José Alvear Restrepo, em, en Colombia, que son los abogados de Gustavo Petro que están llevando mi causa en el sistema interamericano, y ellos me decían, Sonia, es que yo no entiendo por qué si la ciudadanía está siendo afectada con esta consulta popular, ¿por qué la ciudadanía no se vuelca a las calles a defender la Constitución y a defender al Consejo de Participación Ciudadana? Es fácil, porque es que la ciudadanía no sabe los derechos que se tiene con la Constitución del 2008. Los ciudadanos no saben que realmente el poder está en el control social. El poder está en la ciudadanía organizada. Y lamentablemente sí, si se puede hacer alguna crítica, realmente eran muy pocas las personas que tenían conocimiento del poder de la participación ciudadana y por lo tanto eran muy pocos, 4 o 5 grupos que captaban los concursos y salían siempre personas allegadas a ese 4 o 5 personas. Eso es lo que se debe evitar y eso solamente se puede evitar si es que la ciudadanía sabe de este poder social que tiene la participación ciudadana y empieza a implementar los mecanismos. Bueno, yo a raíz del año 2011, 2012 inicié con un periplo hasta el 2015 de capacitaciones en las comunidades y es un tema que vale la pena hacerlo como crítica, que muchas veces los campesinos, los montubios a los que yo capacitaba, terminaban más capacitados que las autoridades. Entonces, iban a los municipios, iban a las prefecturas, iban a las gobernaciones a exigir sus derechos y resulta que las autoridades no estaban igualmente capacitadas que ellos y no sabían. O sea, los ciudadanos llegaron a sobrepasar a la institucionalidad porque estaban más capacitados que la misma institucionalidad. Entonces, creo que el proceso de participación ciudadana es perfectible y que los ciudadanos deben luchar. Si se llegase a ganar el progresismo, si llegase a ganar Unión por la Esperanza, si se llegase a dar esa asamblea constituyente, pues la ciudadanía tiene que empoderarse y sobre todo la ciudadanía que está en el exterior debe de empoderarse y hacer mesas de trabajo y hacer propuestas de trabajo a esta futura asamblea constituyente en el caso de darse. Y en el caso de no darse, pues bueno, iniciar capacitaciones para empoderarse de nuestros propios derechos, porque recordemos en el último Consejo de Participación Ciudadana que se pedían que se buscaran candidatos, hubieron 5 candidatas de Madrid y todas fueron descalificadas porque efectivamente sus títulos no habían sido registrados en el Ecuador, en la CENACID, cuando ellas tienen su residencia en Madrid. ¿Y qué pasa? Que si la ciudadanía, los migrantes no ponen personas en las veedurías de ese concurso, esa veeduría no va a saber las necesidades de los migrantes y por lo tanto no se van a suplir las carencias que pueda tener la normativa. Entonces siempre es importante hacer un cronograma. ¿Cuáles son las autoridades que se tienen que cambiar? Son 137 aproximadamente. ¿Cuándo son los concursos? ¿Cuándo se terminan? ¿Cuántas veedurías necesitamos? ¿Cuántas comisiones ciudadanas necesitamos? ¿Quiénes van a hacer las impugnaciones? ¿Cuáles son los candidatos que no son obvios? Eso es un trabajo que tiene que hacerlo la sociedad civil. Y es ahí donde tenemos que organizarnos como sociedad civil, porque yo no tengo ninguna afiliación política y yo
si me preguntan, yo entiendo que los partidos políticos son importantes porque en los países republicanos y demócratas, pues es a través de las elecciones que se llega. Pero yo creo que es muy importante la participación ciudadana. Es muy importante la participación ciudadana para controlar la corrupción. Yo creo que la participación ciudadana es un hito que nosotros como ecuatorianos hemos desarrollado muchísimo y que tal vez la normativa sobrepasó la realidad, tal vez, que se puede perfeccionar. Cuando yo conversaba con algunos compañeros progresistas también aquí, de algunos partidos políticos aquí en España, y yo les explicaba todo lo que se había creado en el Ecuador, no lo podían creer. O sea, el Ecuador en temas de participación ciudadana es totalmente de avanzada. Ni siquiera en Europa existen mecanismos y procedimientos tan expeditos como los que se crearon. El problema fue volcar la normativa a una realidad en la que obviamente si la ciudadanía se empoderaba, primero se enteraba, porque para poder empoderarse primero tiene que enterarse. Entonces, si se enteraba de lo que está pasando, entonces pues era otra el cantar, ¿no? Y es muy importante que, por ejemplo, hay lugares en Ecuador que es muy real, la realidad es totalmente disímil con la que nosotros afrontamos en el exterior. O sea, en el Ecuador, aquí, por ejemplo, en España, yo prendía la televisión hace unas semanas y la discusión en la televisión es el significado de la palabra allegados. O sea, porque es que por el COVID tú puedes tener contactos con tus allegados. Entonces, eso era un quilombo en las noticias. Cuando en nuestros países, en el Ecuador, el quilombo es de que el agua entubada ya no sale de color café claro, sino que sale color chocolate. Entonces, son realidades súper distintas y es en eso lo que nosotros debemos trabajar, ¿no? Yo creo que si la ciudadanía se empodera de sus derechos en procesos elementales y básicos, como por ejemplo, yo estuve en una isla que se llamaba Bolívar y resulta que la cabina odontológica estaba dañada, el aparatito ese donde te limpian las caries y te hacen todo, ni siquiera la indumentaria estaba dañada la silla. Entonces tenías a un médico que iba todos los días a trabajar, le pagaban su sueldo, pero él no atendía a ningún paciente porque la silla estaba dañada. Y esas son las realidades de nuestro país, aunque suene insólito. Pero la ciudadanía, como no estaba empoderada de sus derechos, no decía nada. Si el culo tuviera nariz, estarías chata. Entonces, es importante que no solamente se quede aquí entre los amigos que estamos escuchando este taller, ese empoderamiento. Sería interesante que nosotros con el pasar de los años, 2, 3 años, las organizaciones que hemos creado, las que ya existen, podamos tener suficiente dinero como para poder hacer brigadas e ir a capacitar a la gente en el Ecuador. Sería espectacular. Y que la gente defienda sus derechos y sepa cómo activarlos. Pero lamentablemente, yo digo que es complicado ser una aguja en un pajar. Y yo creo que el efecto cascada es muy importante. O sea, una voz que empiece a tener un eco y el efecto se vaya haciendo un efecto multiplicador, eso es lo valioso. Entonces, sí creería que es un reto para nosotros que estamos en el exterior llevar esta democratización del conocimiento a esos lugares donde no se puede llegar o no se ha llegado todavía. Es muy importante, sobre todo los barrios más humildes, a los sectores más despoblados, a los lugares más recónditos. Es ahí donde se necesita más empoderar a la gente en sus derechos. Y no necesita ser político para hacerlo. Esto es simplemente lógica. Creo que
que todo el mundo critica mucho a las sociedades, critica mucho porque porque la gente es tan corrupta. Y yo creo que también es una responsabilidad compartida, porque la participación ciudadana no debe conformarse solamente con que yo fui a las elecciones y voto por un fulanito de tal. No, la participación ciudadana es que yo acompaño a esa autoridad que elegí a hacer un presupuesto participativo, le hago sillas vacías, le pido que conforme cabildos populares, lo llamo a asambleas públicas, le hago rendición de cuentas y no espero que me invite a tomar caviar y yo aplaudirle todo lo que me dice y todo está bien. No, yo cojo su plan de gobierno y veo efectivamente si hay un cumplimiento o no, y si no me cumplió, ¿por qué no me cumplió? Entonces, creo que esa es la única forma en la que realmente nosotros podemos hacer patria. No necesitamos ser políticos, porque es muy fácil echarle la culpa a los políticos, pero también es una corresponsabilidad. Mucha gente dice, no, pero es que ese asambleísta no ha cumplido, no ha hecho nada, solamente va a calentar el puesto. ¿Y qué has hecho tú para que ese asambleísta cumpla? ¿Qué has hecho tú? No, es que ellos no hacen ninguna ley para los migrantes. Existe la propuesta normativa y eso la puede activar la ciudadanía. Si nosotros los migrantes nos organizamos, podemos hacer propuestas normativas. Y nosotros podemos llegar a hacer que se apruebe una ley sin necesidad de pedirle a un asambleísta que por favor nos promueva un proyecto de ley. Entonces, eso es lo que realmente ha creado toda esta constitución. Como digo, siempre puede ser perfectible porque los procesos siempre son mejorables, pero yo creo que si la ciudadanía efectivamente hubiera estado realmente empoderada, realmente consciente de lo que se estaba arriesgando en la consulta del 7 veces sí, toda la gente hubiera salido a defender la consulta. Mis abogados me decían, yo no entiendo, los de Cajar, los colombianos, yo no entiendo cómo la ciudadanía no se ha volcado a las calles. Si es que si nosotros tuviéramos esa constitución en Colombia, todo el mundo se hubiera volcado a hacer escándalo en las calles para defenderla. Efectivamente, el problema es que nadie se ha puesto a leer la Constitución. Entonces, sí podríamos iniciar una campaña ahora que hay el famoso Wikiplan, en que una de las materias más importantes sea para los jóvenes, para los niños. Antes me recuerdo que estudiaban historia y cívica, nos enseñaban cuando estábamos en la escuela, ya hace algún tiempo de eso, pero yo creo que una materia básica para todo niño ecuatoriano tiene que ser la Constitución de la República. Tienen que saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cómo está organizado el Estado para por lo menos saber a quién tengo que referirme a la hora de reclamar mis derechos. Bueno, creo que me he extendido mucho. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias, Sonia. Qué información más importante. Compañeros, les recuerdo que hay la posibilidad de hacer preguntas, pueden alzar la manito azul de Zoom. Yo estoy un poquito también pendiente de la pantalla para ver si alguien que no sepa levantar la mano azul de Zoom la levante directamente. Creo que Marta tiene la primera pregunta, ¿no? Le voy a dar la palabra a Marta, por favor. Abre tu micrófono. Sí, ya lo abrí. Perfecto, muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, muy interesante, Sonia, escucharte que realmente nosotros los ciudadanos podemos empoderarnos realmente. Creo, ¿me está escuchando? Sí, ¿o está? Sí, te escucho. No, yo no le escucho a Sonia. Sonia, está cerrado acaba de apagar otra vez el micrófono. Ella apenas para responder lo volverá a hablar seguramente. Estará la niña por allí. Ya, sí. Pero ella me escucha, ok, ella me escucha. Ella le escucha, sí. Ya. No, el asunto que mi pregunta, sí, he comprendido muy bien que esta magnífica oportunidad que tienen o que tenían los ciudadanos o que tenemos todavía los ciudadanos y que nació el 2008, que no fue socializada. Ese fue realmente el gran error, porque no solamente en los sectores más abandonados y más remotos en nuestro Ecuador, sino en las ciudades grandes. Si le pregunto a mi hermana me va a decir, no sé.
porque nunca se lo hizo conocido. Ahora, la pregunta es también, ¿funcionó? ¿Hubieron quejas, fiscalización en el tiempo de en que la Revolución Ciudadana estuvo en el gobierno? Esa es una pregunta. ¿Funcionó eso? Funcionó que se activaron grupos, no solamente, claro, de abogados, sino el ciudadano común y corriente. Se activó a ir a reclamar sus derechos. Esa sería una de las preguntas. De ahí, la otra pregunta es, nosotros, o Sonia ha preguntado o nos ha contado que las personas que ha conocido, los abogados, que le dicen o le han dicho que no comprendían cómo la gente no se volcó a las calles para impedir el 7 veces sí, para impedir esa consulta. Bueno, allí ya era muy tarde, porque ya prácticamente el virus transmitido por medio de los medios hegemónicos ya estaba, ese chip ya se lo inyectaron a la gente en su cabeza y entonces no se iban a volcar. Entonces, claro que hubo esa oportunidad, pero incluso que hasta Rafael Correa fue al Ecuador y fue a trabajar en contra para el no, pero incluso todo fue muy cortado y eso sabemos cómo funcionó. Pero el asunto es, si la gente, aunque en ese momento hubiera protestado, creo que tampoco no funcionaba porque eso ya sabemos que funcionó en una forma vil, en una forma ya premeditada, ya organizada antes, pienso yo. Eso era la otra, pero la tercera era el asunto de la asamblea. Tenemos nosotros como ciudadanos, tenemos ese derecho también prácticamente fiscalizador frente a los miembros de la asamblea. ¿Cómo se llega? Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo concreto de los carnés de discapacidad, ¿ya? Y sabemos que hay una serie de personas que están allí, pero que no funciona, no se adelanta en la investigación. Claro, es un asunto en la fiscalía, pero igual, ¿qué mecanismos tienen allí las personas para ejecutar no solamente una veeduría, sino prácticamente un poco más de eso? No me quedó bien clara la diferencia entre una veeduría y el observatorio. Yo tengo dos grupos, el observatorio de la dolarización y el otro grupo es la veeduría que hace Va por ti Ecuador. ¿Ya? Esos dos grupos tengo en mente, pero no me quedó bien clara la diferencia. Bueno, me extendí mucho, fueron 3, 4 temas. Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Bueno, primero, sí hubieron muy buenos ejemplos de participación. Les puedo contar uno. Había un compañero que se llama Ernesto, de Manabí, una persona con discapacidad, y él empezó teníamos en mi época de consejera, pues teníamos un delegado de participación ciudadana en Manabí, hermoso, le mando saludo a Gary, pues este delegado, y ya pasándose a su tema, porque estaba pasando su divorcio, entonces él, su manera de pasar su divorcio era entregándose al trabajo, entonces él era 24/7, le pedían capacitaciones en el lugar más recóndito de Manabí y llevaba estos mecanismos a cualquier lugar de Manabí. Entonces, era su terapia y obviamente trabajaba 24/7 el pobre muchacho. Resulta pues que este compañero capacitó a Ernestito y a una serie de compañeros con discapacidad. Y ellos empezaron a leer, simplemente a leer la ley de discapacidad. Y entonces Ernestito se da cuenta que podía crear un observatorio de la ley de discapacidad. ¿Ya? Porque como te decía, ahí te respondo la otra pregunta,
La veeduría es un proceso que tiene un inicio y un fin. O sea, yo quiero vigilar la creación de la contratación de una obra, nace la obra y termina la obra, nace la veeduría y termina la veeduría. ¿Me entienden? Las elecciones. Por ejemplo, un concurso de méritos y oposición que se va a abrir para los dentistas en el cantón, qué sé yo, el Carmen, en Manabí. Entonces, se hace para ese concurso, tiene un inicio y un fin, ¿ya? El observatorio es para el cumplimiento de una política pública. El observatorio de la dolarización existe, no se ha acabado, estamos entonces continúa. Se pueden ir cambiando los representantes, pero continúa. Esa es la diferencia. Casi los requisitos para crearlo son los mismos. Que no tienes que ser una persona enemiga manifiesta de a quien le vas a crear la veeduría o el observatorio, que tienes que comprobar que no eres amigo manifiesto, porque así también hacen la norma y hacen la trampa. Entonces el alcalde se busca a todos sus amigos para que le hagan una veeduría y que se la hagan a favor o le hagan un observatorio a favor. Usted sabe cómo es la viveza criolla, ¿no? Entonces se hace la norma y se hace la trampa. Hubieron muchas cosas, ¿no? Entonces, Ernestito hizo un observatorio a la ley de discapacidades y era él era un observatorio por la ley de discapacidades. Entonces, Ernesto se da cuenta que hay un artículo en el que dice que las notarías no tienen que cobrar absolutamente nada a las personas con discapacidad por los gastos notariales. Y entonces Ernestito empezó a pelearla y empezó a mandar oficios, porque ahí ya te dan el reconocimiento, cuando ya te acreditas como observador te dan una acreditación. Entonces él empezó a mandó oficios, aquí, allá, en 6 meses lo tenía ganado. Le reconocieron no solamente en Manabí las notarías, sino que la judicatura hizo un comunicado a nivel nacional. ¿Para qué? Cualquier persona con discapacidad no se le cobren, porque esa era una letra muerta, estaba en la ley, pero nadie hacía valer ese requisito, ese derecho. Entonces, imagínense qué hermoso, ¿no? Y así ahí había un sinnúmero de cosas buenas que hacía el consejo, pero obviamente la prensa no las decía porque a nadie le convenía. Entonces, por ejemplo, habían grupos que hacían silla vacía en los cabildos de Guayaquil, pues ya sabíamos quién estaba de alcalde. ¿Y qué hizo Nebot? Porque como sabía que ya los progresistas estaban utilizando los mecanismos de participación, entonces él, como se hace la norma, se hace la trampa, él también creaba quienes le llenaran la silla vacía, pero a favor del municipio. Así es. Entonces, cuando tú tienes a 2 personas, a 2 sectores que quieren la silla vacía, ya lo único que tienes es voz, pero no voto. Entonces los dejaban hablar a los 2, pero ya no tenías el voto. ¿Sí me entienden? Entonces, lo interesante es que se podía llegar al debate. ¿Qué me dices tú con respecto? Pásale el teléfono. ¿Qué pasaba qué pasa con lo que tú me dices, con este tema de los carnets de discapacidad? Como te comentaba, pues todos los ecuatorianos podemos solicitar una asamblea ciudadana. Yo podría hacer un ejercicio de los que estamos aquí y queremos que realmente se fiscalice este tema de los carnets. Hagamos una asamblea ciudadana por Zoom, porque creo que no podríamos hacerlo de otra forma, y convocamos a la fiscal para que nos indique por qué no se ha avanzado. Eso es lo que podemos hacer. Iniciemos, hagamos, porque esto es interesante. Esto es muy interesante y podemos hacer este tipo de actividades. Con lo que me decías tú respecto que fue muy tarde. O sea, discúlpeme, pero tuvimos 10 años con la Constitución desde el año 2008 al año 2018 y ya teníamos que haber empezado a empoderarnos de nuestros derechos. Hay gente que, o sea, realmente es por lo básico. Empecemos por lo básico. Leer la Constitución. Tú una vez que tú lees la Constitución, ¿cómo vamos a ir? Fuimos a votar por la Constitución en el año 2007, aprobamos la Constitución y la mayoría de los ecuatorianos no la ha leído. Entonces, eso también es un mea culpa.
A ver, señor ecuatoriano, usted escogió, aprobó una constitución que no se leyó. ¿Cómo es posible que usted no se la haya leído? ¿Cómo es posible que usted no sepa de sus derechos si aprobó una constitución? O sea, eso está mal. O sea, primero, por lo básico, usted no puede aprobar nada que no haya leído. Y si no se cogió y se leyó los 444 artículos de la Constitución, ¿para qué los aprobó? Entonces, es una corresponsabilidad. Olvidémonos de esa locura de ¿Se cayó el internet o estamos bien? Sí, Sí, estamos ya te bien. volvemos a oír. Sí, se había caído. Ya. Pero ya está. Entonces, lo que les decía, hay que hacer un mea culpa. No es solamente la autoridad, nosotros también. Nosotros tenemos que acompañar a esa autoridad a la que elegimos. Y también no se puede decir que porque somos parte de un movimiento político o tenemos una afinidad con un movimiento político, a los que están en nuestro movimiento es a los primeros que tenemos que revisar. Por Dios. O sea, no es que porque chuta, es que es del partido, entonces mejor quédame así que nadie lo sabrá. Por favor, o sea, no. Los que están en nuestro corazoncito, los que son progresistas, son los primeros que tienen que estar obligados a cumplir, por favor. Y para eso estamos nosotros los ciudadanos, para hacer los que cumplan. Entonces, ¿cómo nos empoderamos? Pues primero leyendo y matándonos y volviéndonos a leer y releer y releer y releer. Y podemos crear un grupo y yo les voy mandando las normativas y todo el mundo va diciéndome, ve, ya leímos la ley del Consejo de Participación Ciudadana, hagamos un taller sobre esta ley. Pero yo no voy a darles un taller si ustedes primero no lo han leído. Entonces, es corresponsabilidad. Todo el mundo se leyó la Constitución. Bueno, hagamos un taller de la Constitución. Entonces vamos a hablar y aquí hacemos un conversatorio y cada uno me da sus ideas y podemos decir que yo creo esto y explícame esto que no entendí. Pero no voy a dar un taller si la mayoría no lee y todo a mesa servida y quieren que yo les diga todo y que yo les haga todo. Me ha tocado organizaciones en Madrid en las que chuta, yo les decía, bueno, oye, ya, organicémonos tu organización, ven, yo te hago todo, les hacía todo y no eran capaces de hacer absolutamente nada. Entonces, no, o sea, aquí es una corresponsabilidad. Yo ayudo al que se deja ayudar. Yo asesoro al que se deja asesorar. Entonces, si hay una corresponsabilidad de activarnos, perfecto, yo los guío, hagamos un mecanismo, hagamos un ensayo de cómo hacer una asamblea popular, un observatorio. Podemos hacer, ¿sabes qué? Yo siento que aquí en mi consulado me están tratando súper mal. Entonces, ya, chévere, yo te digo, mira, hay que hacer este oficio, hay que mandarlo a tal lado, hagámoslo con cuántas personas cuentas, hagamos un taller, hagamos una capacitación, pero esto es una corresponsabilidad. Yo me siento corresponsable porque yo he dedicado mi vida a estudiar la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción. Yo fui experta representando al país en las Naciones Unidas en el mecanismo contra la corrupción. Yo creo que la única forma de controlar la corrupción es con la ciudadanía enterada, empoderada y consciente de sus derechos para hacer control social. Y sin ninguna favoritismo, o sea, no es que porque esta es de Social Cristiana, esta sí le voy a sacar la madre, o porque este es del MPD, yo sí le saco la madre, pero los de Alianza País no le saco la madre porque es que son amigos míos y que es el hijo del primo o no, es para todos iguales, ¿ya? Y tenemos que ser conscientes de que los primeros que tienen que cumplir son a los que nosotros apoyamos. Eso es lo básico, eso es lo principal, que los primeros que tienen que cumplir son los que nosotros apoyamos. Y tenemos que estar ahí para decirle, ojo, papito, estás mal, no estás haciendo bien. A ver, ¿cómo? No. A ver, vamos a crear un observatorio y con las reglas claras y el chocolate espeso, ¿no? Entonces, pues, eso es lo más importante, compañeros. O sea, tenemos que estar conscientes que la participación ciudadana no la controla nadie. Por eso es que no ha habido mucho interés de que la gente se empodere, porque es que si tú capacitas, tú no tienes control de quién capacitas. O sea, y puede ser amarillo, verde, de derecha a izquierda, pero ya lo capacitaste. Y tiene los mismos derechos que el del MPD, que el del Social Cristiano, que el de Alianza País, de la Revolución Ciudadana. Tiene los mismos derechos a exigir lo mismo.
y no lo puedes amarrar, es decir, no, es que la participación ciudadana solamente puede ser de los progresistas porque nosotros somos porque nosotros nos inventamos la Constitución. No, todos son ciudadanos, todos tienen los mismos derechos y todos pueden aplicar e implementar cualquier mecanismo de participación. Empezando por ahí. Entonces, es un tema muy de avanzada. Y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Gracias, Sonia. Qué interesante, sobre todo eso de llamar a tener también nosotros la responsabilidad para de alguna manera también sumar, ¿no? Porque también no solo podemos esperar, sino que también hay que sumar, pero con la debida responsabilidad. Y sí, yo justo me di la vuelta y cogí la Constitución. Digo, bueno, entonces ahora voy a ir en el tren leyendo la Constitución. Que bien, es mal que apareció esta semana y le puse ahí, dije, sí, tengo que leer, pero ahora lo voy a leer más como deber. Tenemos nuestra amiga María Calle, por favor. Buenas noches, soy María Calle, de Italia. Más que nada, felicitaciones, Sonia Vera, porque me parece una persona muy capacitada, y muy clara y muy consciente en todo lo que es su sector, porque seguramente la propuesta que usted dijo sobre el hecho de que habría que enseñar a los estudiantes desde un inicio sus derechos y ver la Constitución es algo muy importante. Yo puedo en ese modo acotar una experiencia personal, como creo que en Europa sucede, no lo sé, me pueden decir las otras personas que habrán estudiado en los países diferentes, pero yo aquí en una escuela que sería escuela media, sería en Ecuador como el ciclo básico en el colegio, los primeros 3 años. A mí en el segundo año y tercer año me hicieron estudiar poco a poco las leyes de la Constitución italiana. ¿Entiende? Uh-huh. Que para mí es eso lo que me ha dado muchísima concientización de lo importante que es participar dentro de todo el lado político, de modo anche para aportar a nuestro país, aunque si ya no estamos lejos y no es como antes. Y eso sería una propuesta muy interesante. Y la otra que yo en vez le puedo hablar por lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y el referéndum que hubo, que usted dice que fue horrible. Personalmente, para mí, yo estuve en mesa para el referéndum y estaba al lado de una chica que inclusive había cumplido sus estudios aquí en Europa y votaba así, plenamente. No obstante, yo le decía, y no haya hecho campaña por el no, pero no porque no era mi deber, más porque yo tenía mis tiempos que no me lo permitían. Pero yo le preguntaba ya, ¿cómo es posible que tú, de segunda generación, que hayas estudiado acá en Europa, sobre todo de la parte política, no puedas ver estas diferencias que son horribles? ¿Cómo se va a votar sí a algo que es talmente engañoso y tramposo? Y ella dice, no, porque se vota así, porque así me dijeron, porque así yo vengo. ¿Cómo es posible que ahora en Europa, yo no hablo más de Ecuador, porque en Ecuador, como usted dice, faltó capacitación, faltó concientización, pero en Europa es diferente. En el sentido, nosotros emigrantes enseguida nos venimos a chocar con la ley, porque si no tienes estos requisitos no puedes tener papeles, si no tienes... Entonces, esta idea de estar dentro de las leyes, de saber tus derechos, de saber tus deberes, tendría que habernos hecho concientizar. ¿Por qué es tan posible que aunque estemos en otro país y tengamos una cultura europea, no hayamos podido ver esta diferencia enorme? Porque personalmente, para mí era suficiente leerlo y poner directamente no a todas 7. Y sin embargo, mucha gente puso sí. Y yo le pregunté, pero usted cuando firma un contrato de trabajo, ¿lo lee cuando lo firma? Porque es importantísimo esto. Yo me quedé indignada porque uno decía, no puedes, le digo, todos los sacrificios que tus padres hicieron, desde coger un avión, pasar todas las peripecias, porque tantos europeos, no sé, hay diferentes tipos de migrantes, pero la mayor parte pasan muchas peripecias para llegar y ser legal, llevar todas esas cosas,
y entender por qué tienes que tener determinadas cosas. Mira, inclusive yo cambié 4 veces casas porque no entraba en lo que quiere decir saber estar detrás de la ley. O sea, cómo la ley verdaderamente tendría que funcionar. Y es posible que estas personas no hayan podido ver ese referéndum en este modo. O sea, es eso lo que a mí me queda todavía. Lo podría entender un poquito quizás de la primera generación, pero de la segunda generación que estudió, que te enseña los derechos que tiene, los derechos de los niños y todas estas cosas, aún así no tenemos esa capacidad estando en otra tierra y estudiando más. Yo quedaría sorprendida en esto. Yo lo que te puedo decir es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Ah, ok. Entonces, Porque el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Qué te puedo decir? No solamente es importante leer, sino comprender, ¿ya? Cuando tú no, o sea, hay muchas diferencias. Cuando yo estaba en Manabí como consejera, los montubios se me acercaban y me decían, señorita, niña, por favor, yo quiero tener argumentos para debatir, porque yo sé que debo votar no, yo sé, pero no lo sé explicar. Ahí tienes la otra cara de la moneda. Yo sé, yo tengo la convicción de que no hay que votar sí, pero no lo sé explicar. Explíqueme para poder yo hablar con mi gente. Entonces, ni siquiera tiene que ver con el estrato social, sino con el sentido común. Entonces, ¿cómo tú me explicas a una persona más Montubi y se moría? ¿Dónde era que fuimos? Eso fue en Pedernales, justo en el epiciclo del terremoto, con gente que había perdido todo, más pobre y se moría. Yo hice las capacitaciones en unos troncos, así con todo todavía en reconstrucción, y era como haber llegado a una zona de guerra. Y que alguien me diga eso, me dice, yo sé que tengo que votar que no, pero no sé explicarlo. Explíqueme cómo hacerlo. No me diga por qué yo tengo que votar que no, porque yo sé que está mal lo que están haciendo, pero no sé explicarlo. Dígame cómo yo puedo pelear con esos social cristianos que vienen aquí y me mienten. Entonces, como te digo, es también sentido común. Hay cosas que no se pueden explicar. Yo creo que también es conciencia de clase, como dicen algunos políticos, filósofos y demás. Es conciencia de clase. Gracias, Sonia. Sí, realmente creo que eso también tiene que haber un gran despertar hacia una conciencia y también el aprender diariamente, que creo que eso nos hace vivir eternamente. También para la próxima pregunta, por favor, Nelly, si abres tu micrófono, gracias. A ver, hola, buenas noches. Gracias, Sonia. Bueno, lamentablemente llegué un poquito atrasada y espero que lo que les voy a preguntar ya no hayan preguntado. Si ya han preguntado, me cierran el micrófono. Mira, ahora mismo hay para las elecciones aquí. Entonces están pidiendo para mesas. Obviamente dice que no van a pagar para estar no como veedores, sino como delegado de mesa o en la mesa. Entonces no van a pagar, el gobierno dice que no tiene dinero y no van a pagar. Entonces por eso andan buscando gente que, y la gente obviamente no quieren participar. Entonces ellos están hechos un líos que no tienen dinero y todo eso, y la gente tampoco quiere ir por voluntarios, pero tampoco quieren coger yo les digo, a ver, yo me he registrado como la veedora internacional, pero nunca me han dicho nada y seguro no me van a decir nada, creo yo.
Entonces yo digo, pero bueno, yo aquí los correístas queremos ir a estar ahí de gratis, a voluntarios queremos estar. Es que ese es el punto, Nelly, es que no puedes decir que eres correísta. Bueno, ellos saben que yo soy porque mi perfil Sí, Nelly Arequipa está ahí. sí, Entonces me dice, no, pero es que mi pregunta era esta. O sea, ellos dicen que como perfil político, no, si yo tengo un perfil político así, no puedo. Entonces, a ver, entonces yo a lo que voy es mi derecho como ciudadana también. O sea que yo no puedo estar en una mesa si tengo un perfil político. Simplemente, o sea, yo no soy candidata, no soy nada, pero simplemente tengo un perfil político, porque están en mis redes sociales, pero nada más. Pero no soy ni calificada, no soy ni afiliada a ningún partido político, ni nada en ese sentido. Entonces yo digo, como ciudadana, no puedo reclamar ese derecho. ¿Cómo puedo hacer? ¿Tengo derechos de reclamar en ese sentido o no? Ya, mira, el tema es el siguiente, que para los que son políticos, tú tienes las representantes de los partidos políticos en las votaciones. O sea, si tú te catalogas, es que el problema es que tú te catalogas como correísta y como política, porque si tú vas y tú dices, yo no, o sea, eso es una afinidad mía, yo no estoy afiliada y yo estoy solicitando ser parte y lo hiciste por escrito y te lo negaron por escrito. Es que ahí está. No, o sea, no, solamente he hablado nomás. No, Por no, eso, entonces o sea, tú solamente vas, yo quiero. tú vas y lo solicitas, pero no digas que eres correísta. O sea, tú vas, No, tú bueno, di, es que ellos porque Sonia, saben que soy. sí, yo, Sonia Vera, soy fulanita de tal y quiero participar en las, sé que están buscando voluntarios para, y lo pides por escrito y que te lo contesten por escrito. Y una vez que te contesten, no, porque usted es correísta, ahí nos vamos a otra pelea. Pero si todo, tú yo ya siempre te he dicho, todo por escrito, las palabras se las lleva el viento. Nada, todo tiene que ser por escrito. Pues yo no entiendo que si mañana después dicen, no, yo no le dije nada, yo no quiso participar. ¿Y tú cuál es la constancia que tiene? No, es que me dijeron que me... No, pues tú tienes que pasar, primero tienes que hacerlo por escrito y nunca digas soy correísta, tú tienes que decir yo, ciudadana, con el portador del número de cédula de identidad, número tal, yo en vista de que ustedes están pidiendo voluntarios, quiero participar como voluntaria en la mesa tal. Y si no te contestan, pues vuelves a insistir. ¿Ya? Pero no te des por vencida si todavía no la has peleado. Esto es solo de boca, o sea, todo y para todos, compañeros, todo pidan por escrito. Todo, no, es que tal cosa, por escrito. No, es que me pidió, no, pídamelo por escrito, porque si no, las palabras se las lleva el viento. ¿Y a dónde me dirijo? ¿Al consulado? Simplemente. Claro, al consulado. Ya, ok. Bueno, esa era, y bueno, si después ya me niegan ahí, si no, nos niegan ahí ya sería la siguiente pelea. Exacto, ahí me buscas. Eso, ahí mi pregunta era, o sea, ¿qué mecanismo hay de la participación ciudadana o el derecho ciudadano? ¿Qué mecanismo hay en ese caso? Primero tienen que contestarte. Lo que te conteste, o sea, yo no te puedo decir, porque si imagínate que si ya se lo pediste por escrito y te dicen, sí, que venga. Ya, y ya llegaste y ya ¿qué vas a hacer? Si te dicen no, yo tengo que saber por qué, cuál es el argumento para decirte que no. ¿Ya? Okay. O sea, yo no puedo, no tengo una bolita de cristal. Si los manes te dicen, perdón, si los del consulado te dicen, sí, porque te lo aceptan, perfecto. Si te dicen no, quiero saber por qué te van a negar. Y en base a la negativa, al objeto de la negativa, yo puedo decirte, mira, por este lado o por acá. Pero como todavía no sé qué te van a contestar, porque ni siquiera lo has pedido, entonces no puedo decirte qué podemos hacer todavía. No, o sea, porque sería interesante, como tú decías antes, hacer un taller para hacer un taller para algo real, para empezar a practicar esto de la participación ciudadana. Yo creo que si no te meten como observadora, como miembro de mesa, yo creo que lo que debes hacer es en el consulado donde vives, ir a las ir a las votaciones y quédate hasta el final, hasta que ya hagan el conteo. Y tú quieres servir de observadora, perfecto. Entonces tómale la foto a todas las mesas.
a todas las mesas y a los resultados. Y una vez que tengas las fotos, te vas, no, sí se puede, porque la publican. Una vez de que salen los resultados, la mesa tiene que hacer el cálculo y tiene que publicarlo en la pared de donde de donde se sentó la mesa. Y lo tiene que publicar. Y a esa se le toma una foto. Y cuando suban en el sistema del Consejo Nacional Electoral, y si no les dejan, ahí sí me llaman que yo peleo por ustedes, porque eso es una información pública. Ahí sí, yo peleo por ustedes. Me llaman y me peleo con el embajador, el cónsul, el embajador con el que esté a cargo. Porque eso sí tienen derecho ustedes. Porque con esa fotografía, ustedes cogen, le toman la fotografía a la mesa, los resultados generales, y con eso te vas al sistema del Consejo Nacional Electoral, buscas la parroquia, la mesa y el número, si es hombre o mujer, y ahí te subes y tiene que estar. Lo mismo que tú le tomaste la foto, tiene que haber sido subido al sistema. ¿Ya? Entonces, si tú quieres colaborar, esa es una colaboración que nos sirve. Que todo lo que todos los resultados de las mesas sean los mismos que se suban al sistema. Hacer esa confrontación. Eso nos sirve más. Okay. Gracias. Gracias. Okay. Gracias. Sonia, yo creo que son elementos muy importantes y yo creo que todos tenemos los tips, así que nadie vamos a podernos quedar fuera con todo esto que tenemos, así que, aunque sea hasta el último, por ahí vamos a estar. Marta está alzando la mano, parece. No, sí, yo antes de pasarle a la compañera Marta y luego también tenemos a Tania, me gustaría preguntarte, que se me quedó, cuando tú dices son 7 consejeros, me gustaría saber por qué el número 7. Porque está en la Constitución. Ok. Yo pensaba que hacían una división según la poblacional. Pero entonces, siempre va a ser ese número, aunque... Son 14 realmente, 7 principales y 7 suplentes. Ok. Pero no es basado en una población, si es que año tras año pues va creciendo y se supone que debería ampliarse. No. Son como, por ejemplo, un contralor. 5 consejos nacionales, 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral, 5 jueces, 9 jueces de la Corte. O sea, ese es un número y tienes que leer de la Constitución. Porque ahí están los números ahí. Se me vino a la mente porque siempre es como usualmente se participa según la proporción. Me imaginé yo, miren mi lógica, como tú dices, no es común y está malo común. Bueno, la compañera Marta, por favor, y luego Tania y luego David. Gracias. Ya está. En cuanto al asunto de la participación como receptora de votos, para eso hay un ingreso directo al CNE. Eso no lo hace el consulado realmente. Para eso ingresas a la página del CNE, pones todos tus datos y entonces recibes la respuesta o no la recibes. La embajada ecuatoriana envió una carta que no habían suficientes receptores de votos y que por favor las personas se inscriban. Ahora, eso es directamente, viene desde el Ecuador. Una de las compañeras, que yo no sé si está, sí, Alexandra, por ejemplo, hizo esa solicitud. Yo también la hice, pero a mí nunca me respondieron. Pero quizás porque estoy como persona ya que es mayor de 65 años. Y quieren evitar entonces, por el tema del COVID. Por el tema del COVID, entonces creo que ya me elimina. Bueno, por vulnerable. Pero Alexandra recibió la respuesta que sí, que era aceptada. Es decir, que no hay muchísimos compañeros aquí en Barcelona que les han aceptado como presidentes, en Madrid, como secretario de mesa. O sea, han aceptado a muchísima gente. Ya, exacto, pero eso no es una decisión del consulado. Eso es una decisión que viene directamente del Consejo Nacional Electoral. Exacto, pero es lo que ella dice, es que no está dentro de los que eligieron. Eso es lo que dijo Nelly, que no está. Pero es que si no la han elegido desde allá mismo, ella no puede estar. Pero el otro asunto es que si
si Nelly quiere participar, hay la planificación del control electoral en toda Europa y está muy bien organizada por la jefatura. Yo estuve hace un par de días en la reunión en que se dijo, prácticamente se necesitan los veedores en cada mesa y se necesitan... Son designados por los partidos, Y no, digamos ahora lo que está organizando nuestra Unión por la Esperanza. Por eso, es de los partidos, es por eso te digo, o sea, es que si eres afín a un partido, vas y te conviertes en observador de tu partido. Exactamente, entonces, la Unión por la Esperanza está por nuestros candidatos, está haciendo la organización y se necesita gente. Entonces la pregunta es, si yo quiero activarme, si Nelly quiere activarse, pues entonces que se ponga en contacto con los que están, no sé en qué ciudad está Nelly, que se ponga en contacto entonces con los, puede ser con, a ver, yo tengo, Jorge se llama, o qué sé yo, voy a buscar el nombre, Moreno. Jorge Moreno. Sí. Moreno, y hay también otros nombres, ya los voy a buscar en mi cuadernito, pero no sé si quizás ustedes también lo saben, que están buscando no solamente veedores, sino también, aparte de los veedores, están los coordinadores. Y son los coordinadores los que reciben las fotos de los veedores. Es decir, que no cualquiera va y entra y va como votante, porque no te dejan en los consulados quedarte. Te dicen, ahora le toca salir. Entonces, son los veedores los que toman las fotos y les dan el reporte a los coordinadores de las mesas, ¿ya? Por ejemplo, en Milano ya estaba organizado cuántas mesas femeninas, cuántas mesas masculinas, cuántos veedores hay, cuántos se necesitan y cuántos... Está muy organizado, felicitaciones. Sí, está muy organizado. Y así en todas las ciudades. Así que si Nelly desea, pues incluso yo le puedo dar el nombre, yo no sé Nelly en qué ciudad está, para ver yo estoy también en ese asunto representando a mi grupo de una escultura. Muchas gracias, Marta. Puedes decirle por interno, porque por interno, ya. Exacto. Sí, exacto. Muchas gracias. Yo tenía una preguntita, Sonia. Ahorita en el momento no hay Consejo de Participación Ciudadana, lo han eliminado, ¿cierto? O sea que esa vía de ir a través del Consejo de Participación... Sí hay. Están los que quedaron después de que cesaron a Walter, a Victoria, al cura Tuárez y a los demás. Vale, o sea que sí existe un grupo, los mecanismos siguen existiendo. Exacto, o sea, es que nosotros, a ver, eso es importante que sepamos. Exacto, sí. No es porque el cónsul ahorita responde a Lenín Moreno, yo no lo voy a obligar a que trabaje y que me sirva porque ese es su trabajo. El Consejo de Participación Ciudadana actual, que es el que está amedrentado porque saben que si hacen algo que no les gusta al gobierno, les hacen juicio político y se van, porque esa fue la lección para todos los que no se, o se alinean o se van, porque eso fue la lección que quedó. Eso no significa que la ciudadanía... no, es que como ese consejo responde a Lenin, entonces que no cumplan y que hagan lo que les dé la gana. No, a ese consejo hay que exigirle. Y cuando se vaya, ese consejo tiene que justificar por qué no hizo lo que debía, y por qué no justificó, y por qué no me creó mi veeduría, y por qué no me llamó a mi observatorio. O sea, no es porque sí. No es porque que ya o sea, porque no me siento identificado con esa autoridad, deja de ser autoridad. O deja de ser un servidor público. Él tiene que cumplir con la Constitución y la ley y se acabó. Y si no cumplen, bueno, le podemos hacer el juicio político. Si se gana la asamblea, Unes por la Esperanza, el Partido Progresista gana la mayoría de la asamblea y esta gente no ha cumplido, háganle el juicio político. Aquí están las pruebas de que no han cumplido su trabajo. Pero ¿quiénes pueden hacer eso? La ciudadanía. Entonces, ¿qué podrían hacer? Empezar a activarse para que creen los mecanismos que necesitamos. Podemos hacer un barrido de todas las necesidades y en base a ese barrido, pues poner a responsables para que lleguen cada uno de esos procedimientos. Y si este consejo no los cumple, perfecto, si se ganan las elecciones y hay mayoría en la asamblea, juicio político. Vale. Hay que trabajar siempre para corto, mediano y largo plazo. No para la coyuntura.
no para la improvisación. Hay que trabajar siempre para, ella es Ana, para, hay que trabajar siempre para corto, mediano y largo plazo. Vale, muchas gracias. Esa era una de las dudas. Tengo otra que quizás no ha quedado muy claro, es que cuando tú, por ejemplo, solicitas una asamblea, ¿se la solicitas directamente a la autoridad o tienes que solicitarlo al Consejo de Participación A la Ciudadana? autoridad y le mandas copia al Consejo de Participación Vale. Ciudadana. O sea que el camino es, cuando ocupamos una de las herramientas es a la autoridad inmediatamente con dependiendo del mecanismo. Cada mecanismo tiene su propia normativa. Por ejemplo, el observatorio no es que a mí me da la gana, yo hago un observatorio, no. El observatorio lo abre el consejo, lo convoca, hace capacitación y te da una acreditación de que eres observador. Vale, entonces ese es a través del consejo. Ese es a través del consejo. Por ejemplo, en el tema de los consejos barriales, es un tema que se hace con el CNE, el Consejo de Participación Ciudadana. Es que depende de cada uno de los mecanismos. Entonces, para cada mecanismo se podría hacer una capacitación, pero dependiendo. Primero hay que hacer un barrido de todas las necesidades. A ver, ¿qué necesitamos? Esto, entonces, ¿qué mecanismo se adapta más? E inclusive se pueden fusionar, porque se puede hacer una veeduría, se puede hacer una veeduría, y también se puede hacer una asamblea ciudadana, de la misma situación, ¿ya? Por ejemplo, podemos abrir una veeduría sobre el tema de los carnets de discapacidad, ¿ya? Que puede convocar gente de Ecuador y gente del exterior, porque es un tema que nos afecta a todos. Y aparte, podemos hacer como ciudadanos una asamblea ciudadana convocando a las autoridades que tienen que dar respuesta sobre este incidente. ¿Cómo así hacen pesquisas siempre cuando se trata de los correístas? Ahí sí, a medianoche, entre gallos y madrugada, entre madrugadas y a medianoche se hace todo, ¿no? Y cuando se trata de un tema que realmente afecta y conmociona a la ciudadanía, ahí sí, el sueño de los inocentes. Entonces, ahí sí hay que mandar a llamar y si no va, que se justifique y si no va, que mande a una autoridad que dé respuesta. Entonces, es la ciudadanía la que tiene que empoderarse. Nosotros somos los que estamos llamados a hacer que ellos cumplan. No simplemente quejarnos de que, ay, no han hecho nada, pero sí. ¿Y qué has hecho tú para que ellos cumplan? Vale, este tipo de acciones se las puede hacer a través de tu asociación sede, donde tú eres la asesoría jurídica. Sí, o sea, esto es básico. O sea, todos los ciudadanos tienen derecho a activarse, a participar. Yo los puedo asesorar, pero es la ciudadanía. Vale. Es la ciudadanía. Mire, tantos ciudadanos estamos organizándonos de esta forma. No es necesario tener representación legal en Ecuador. Es simplemente un grupo de ciudadanos que estamos pidiendo esto. Estos son nuestros requerimientos. ¿Ya? Hay que simplemente, como les digo, hay muchas cosas por hacer. Entonces habría que hacer un barrido y hacer prioridades. Vale, muchas gracias. Gracias, Sonia. La siguiente persona es David. David, te acabo de... Ya, perfecto. Ya. Voy a poner la cámara también, porque si no, no me ven. Ya. Buenas noches, mi nombre es David. También soy parte del colectivo SEDA y súper interesante la exposición de Sonia. Y tenía unas preguntas, pero se fueron respondiendo, digamos, en el camino. Yo les quería comentar acerca de que me parece algo muy interesante y algo muy importante porque escuché unos comentarios acerca de cómo la gente en Europa, pese a que vivimos en otro país, aprendemos nuevas cosas, sin embargo, nuestro análisis podría ser diferente al que uno cree que debería ser. Entonces, una de las cosas que me parece importante es que ustedes saben que en Europa se funciona mucho de enviar una carta al periódico que ha escrito alguna nota, al político que ha hecho algo. Tiene mucho más peso, ¿no? En el caso de Ecuador somos más escépticos porque antes de
de comunicarnos con el sector público, con el sector político en general, porque de alguna forma como que nos rendimos, ¿no? Es como que no vale hacer el papel, la carta, porque no nos responden. Y aquí viene algo súper importante que dijo Sonia sobre el hecho de que hazlo por escrito, ¿no? Y cuando lo hacemos por escrito y uno puede pensar, no, pero está el gobierno de Lenin y ellos no responden o no hacen caso, o yo qué sé. Entonces, una es una posibilidad que te dé una respuesta y la otra es que no te dé una respuesta. Y el hecho de exigir respuestas escritas obliga al funcionario público a responder. Y si no responde en unos plazos X, entonces, como decía Sonia, más adelante se puede comprobar de que se ha hecho la exigencia, de que se ha hecho el pedido y que no se cumplió. Y a la vez puede haber las sanciones correspondientes a los funcionarios que por ley tenían que responder y no lo hicieron. Entonces, esa parte, eso solamente quería mencionar la importancia de cómo como sociedad, como individuo en general, podemos sin necesidad de ser correísta o de Lazo o de Noboa, sino el hecho de ser ciudadano, porque eso tenemos que meternos a nuestra cabeza de que exigimos derechos no por ser correístas, exigimos derechos por ser ciudadanos, ¿no? Y de esa forma podemos exigir, incluso si es que gane el binomio de Arauz-Rabascal, porque en el momento que gane ese binomio no quiere decir automáticamente que todos los servidores públicos, todas las organizaciones del sector público en el país van a cambiarse así como arte de magia y todos van a ser perfectos, ¿no? Eso nada más. Gracias. Yo quiero tomar un ratito la palabra. Me gustaría aprovechar la oportunidad. La asociación en la que trabajamos, donde Sonia es nuestra asesora jurídica, está haciendo una rifa justamente para ayudarnos a financiar. Disculpa, Sonia, que me meta y que lo diga. Y disculpa también a todos los que somos parte de EDE, pero me parece muy importante. Algunos saben que desde esa asociación se hacen las denuncias de que vamos a necesitar en su momento hacer el traslado de abogados. También Sonia participa con la asociación apoyándonos mucho en esto que estamos haciendo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y como toda organización no gubernamental necesita recaudar recursos. Y nosotros estamos ahorita en una campaña, les voy a publicar el anuncio mientras lo voy hablando para que lo vean. Estamos organizando una tómbola solidaria donde se van a rifar 15 camisas autografiadas, nada más y nada menos, como ven ahí en la foto, por Rafael Correa y Andrés Arauz. O sea, estas camisas son históricas realmente porque representan nuestro pasado de 10 años de una década ganada y van a representar el futuro. En los próximos años de seguir ganando como país. Entonces quería aprovechar el momento y hacerles las cuñitas. Por favor, comunicarse con nosotros. Cada boleto cuesta 10 euros. La rifa se hará el miércoles 6 de enero vía Zoom. Las probabilidades de participar y tener un premio son muy grandes porque tenemos 20 productos, son 15 camisas que se van a rifar autografiadas y 5 agendas también autografiadas. Con esto apoyarían muchísimo nuestro trabajo como organización, como colectivo europeo de la diversidad ecuatoriana, el trabajo de Sonia apoyando en las denuncias y a todos los perseguidos políticos. También apoyamos a los grupos LGTBI, o sea, es una ayuda muy necesaria. No solamente apoyan al país, sino a la actividad migrante que estamos haciendo muchas cosas que en algún momento seguiremos informando, o simplemente entren en nuestra página web y van a encontrar ahí todas las actividades que necesiten, que estamos haciendo, perdón. Bueno, yo creo que solo nos queda la última palabra. A las 9:30 tenemos que terminar, o sea que nos quedan los últimos minutitos. Nelly, tienes la palabra, por favor. No nos extendamos ya mucho, porque ya no nos quedan más que 7 minutos. Y bueno, ya de todas maneras es la última palabra. Nelly. Sí, bueno, una preguntita. Solo quería preguntar, ¿cómo
como ciudadana, ¿cómo puedo o dónde puedo yo averiguar todos los contratos que las anteriores y las posteriores no gobiernos, sino, por ejemplo, aquí los consulados, por ejemplo, yo quiero más competirme en lo que es mi parte, la consulado. Los consulados, ver los contratos que hicieron, más o menos como hacer un tipo de auditoría ciudadana. Pues tú tienes que pedirle, dos formas, ir todos los años a la rendición de cuentas, y si no la hacen, exigirla. O puedes, ¿cómo se llama? Solicitar, hacer un habeas data. Habeas data, ¿ya? ¿Y hasta cuántos años atrás puedo? De información, acceso a la información. Yo entiendo que en el sector público hay una norma en la que te dice que puedes, hasta los 5 años tienes que tener información, pero como ahora todo está digitalizado, pero eso lo encuentras en la página del consulado. Hay una normativa que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es una normativa vieja, inclusive antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, en la cual obliga a todas las instituciones públicas a subir en el portal en los portales públicos toda la información sobre contratos. Para eso podemos hacer otro taller porque es bastante información. Sí, sería interesante porque muchas veces es importante, como decía David, así venga o como decías tú mismo, así venga un nuevo, así sea el nuevo de la Revolución Ciudadana, es importante que nosotros mantengamos la veeduría y veamos que ellos hacen realmente un buen trabajo con los contratos y revisar, ¿no? Eso sí, pero yo te digo una cosa, lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos es aprendernos la Constitución. Después de la Constitución, ahí podemos sentarnos a hablar con los que realmente estén interesados a seguir capacitándonos. Porque si no hay esa contraparte de que yo me intereso, al menos en leer la Constitución, ¿cómo yo puedo decir, quiero saber? Si tú te lees la Constitución, yo te puedo decir, ¿quieres saber más? Sí, ya. ¿Qué quieres saber? Hay todas estas normativas y se puede hacer todo esto. Pero si tú no lees la Constitución, no demuestras que efectivamente tienes ese interés por capacitarte, ¿me entiendes? O sea, es una contraparte. Entonces yo sí, queda como compromiso que armemos algo, pero sí creo que para cualquier punto de partida lo más importante es leer la Constitución. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos cerrando. Muchísimas gracias, Sonia. Ha sido, como siempre, una información fantástica, mucho conocimiento el que nos transmites. Nos empoderas también con lo que dices, con la forma, con el apoyo que nos das. Has dicho palabras como, si pasa esto, pues me avisan porque yo estoy dispuesta a tomar la responsabilidad y ayudarles. Eso se agradece mucho, eso empodera. Otra vez, muchísimas gracias. Estamos terminando. No sé si nos quieres dirigir unas últimas palabras para despedirte. Gracias. Chao. Anita. Chao con todos. Adeu. Mírala. Adeu. Anita se despidió por la mamá. Listo, muchas gracias a todos. Les recuerdo que el próximo fin de semana también a las mismas 8 de la noche estaremos con David Chávez y Cristian González. Por favor, compartan esta publicación. Han visto de que hay mucha información que nos ha dado, mucho conocimiento detrás de este conversatorio. Vale la pena compartirlo. Compartan nuestras páginas de Facebook. Inscríbanse para que les podamos mandar mayor información. Nosotros nos comprometemos a apoyar a estas diferentes herramientas que vamos. Si se ha mencionado que podemos hacer un primer proyecto, alguna cosa, por favor, los que tengan intereses que nos contacten. Él colabora muy de cerca con Sede también, así que tenemos mucha gente que está trabajando detrás. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Sonia, muchas gracias al técnico, a todos los que nos ven desde Facebook a través de las diferentes páginas y buenas noches. Adiós. Ya compartí en todas las redes yo. Sí, gracias. Gracias, chao. Chao, chao.
Chao, chao. De aquí ya vas a comer tú, ¿no? Ya comí. Ah, ya comiste.